Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Hoy vamos a tejer a Woody, el de Toy Story, mi versión, porque pues igualito no me va a salir, pero voy a intentarlo. Voy a utilizar estambre angorita. Voy a utilizar el color carne para las partes del cuerpo. Voy a utilizar el amarillo para la camisita, azul para el pantalón, rojo para un pañuelito que lleva en el cuello, el blanco para el chaleco. Este café lo voy a usar para el cabello y lo voy a usar para las botas y el sombrero, ¿ok? Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, ya saben, nada más yo les digo que yo uso ese para que vean el tamaño en que me sale. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a necesitar este fieltro de color negro para las manchas del chaleco. Voy a utilizar también unos aritos de madera chiquitos para la estrella de alguacil y la hebilla del cinturón, ¿ok? Y creo que ya. Y voy a hacer también la de la pistola. Entonces, pero ese es con el color café, con que voy a hacer las botas, el sombrero y lo de la pistola. Espero que no me censuren ahorita el video, el estuche de pistola, porque si no, por mencionar la palabra pistola. Entonces, voy a evitar decir el nombre y voy a decir estuchera, ¿sale? Por cualquier cosa. Entonces, comenzamos haciendo los brazos. ¿Ok? Así queda el bracito. Entonces, vamos a comenzar con el color carne y vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego cierro la vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. ¿Ok? Por si se me olvida mencionar, así le hago. Y en donde subo, ahí mismo hago un punto bajo. Entonces, ay, perdón, me entró una llamada. Entonces, en esta vuelta, en la segunda, voy a tejer 6 puntos bajos, punto por punto. ¿Ok? De la vuelta 2 a la 5. ¿Ok? Luego, esto lo volteo. Es más, antes de cerrar, lo volteo. Y hago esto. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 2 a la 5, punto por punto, en color carne, lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a cambiar a color amarillo. Entonces, voy a tejer punto por punto de la vuelta 6 a la 14. Punto por punto son 6 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Cada vez que digo que doy la vuelta, regreso, tejo y regreso, es para que tú le des pausa al video, luego le des play cuando hayas terminado lo que acabo de dar de indicación. Entonces, para que no sientas que está rápido el video, ¿ok? No sé si ya lo dije en el fragmento anterior, pero es que como entró la llamada, mejor lo vuelvo a repetir y así ya quedamos claras, ¿ok? Entonces, las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, los tejo y regreso. Ok, ya terminamos las dos manitas. En la vuelta 15 rematamos. Y, ay, vean, es que
le corté el cabellito a mi perrita y se me maltrató la uña. Ok, entonces, vamos a hacer esto. Vamos a comenzar a hacer las piernas. Y para las piernas vamos a comenzar con el color café para las botas. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas, y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo. Ay, perdón. Ay, perdón. Y un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces. Vean. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto, pero tomando la cadenita de atrás, la parte de la cadena de atrás. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 4 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4. Y otra vez 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y 2 disminuciones. Va 1, y 2. Y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Otra vez tejo 4 puntos bajos. 1, 2. No, espérenme. 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Ay, perdónenme, se me barrió. 2 disminuciones. Y otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la vuelta 7 quedamos 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos. ¿Ok? Luego, en la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 11 voy a cambiar de color a color azul. Y voy a hacer de la 11 a la 21, punto por punto, la pierna. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Vean. Rellené la piernita para que no me cueste tanto trabajo. La bota más bien. Rellené la bota. Y entonces
Voy a tejer así hasta la vuelta 21. Si es la primera piernita, sí pueden rematar. Y vean, la rellené y le puse un palito. Estos palitos los consiguen en cualquier mercería. Yo de hecho los compré en Walmart. Y vean. Entonces, para que sirva de sostén al muñequito. Si es para un bebé, no se lo pongas, ¿sí? Una suscriptora me dijo que le ponías barritas de silicón. Si puedes, mejor ponle eso y es más funcional. Nada más que yo no tengo, pero vean. Entonces, la rematan. Hacen la segunda pierna, pero la segunda pierna, no la vayan a rematar. Por favor, no la rematen porque vamos a unir las dos piernitas. Entonces, tejo de la 11 a la 21, punto por punto, y regreso ya con la rellena y clavado el palito. Ok, en la vuelta 22, ya que tengan las dos piernitas, vamos a hacer esto. Voy a tejer un punto bajo. Ok. Y luego hago 2 cadenas. 2. Alineo. Y ahí. Y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las 2 cadenas voy a tejer 2 puntos bajos. Hago 1 y 2. Y tejo 9 puntos bajos, los restantes de la vuelta de la otra pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta en el punto que había empezado. ¿Se acuerdan? Ahí, punto. Y vean. ¿Sale? En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, y en donde estaban las 2 cadenas vamos a hacer 1, 2 puntos bajos. Luego tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego tejo 2 puntos bajos de los 2 puntos bajos que había tejido anteriormente en la cadena. Y luego tejo los 9 puntos bajos de la, 2, 4, 6, 8. Y aquí me brinqué. Ok, termino con esto. Tejen los 9 puntos bajos y cerramos la vuelta. Voy a tener que desbaratar porque me brinqué aquí. Aquí fue. Miren, aquí está el hoyo.
Con razón no me daban los números. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espérenme que yo otra vez conté mal. Ay. Bueno, créanme, son un punto bajo, dos puntos bajos de las cadenas de adelante, 10 puntos bajos, 2 puntos bajos y 9 puntos bajos al final. Entonces, ahorita según yo ya son los 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, sí. Ay, es que perdónenme, me distraigo cuando salgo algo y vuelvo a retomar y ahí es el problema. Pero créanme, sí sale. En la vuelta 24 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, ¿ok? Los tejo, pero aquí sí no hay bronca. Todo va así punto por punto. Lo tejen y regreso, ¿ok? Vean, ahí está. Ok, vamos a hacer esto. En la vuelta 25 también voy a tejer punto por punto en color azul, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 26 voy a cambiar el color y también voy a tejer punto por punto. Vamos a hacer el cinturón del goodie. Por eso quise hacer otra vuelta más, como que lo vi muy abajo el cinturón. Y entonces en la vuelta 26 vamos a tejer punto por punto en color café. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vean. En la vuelta 27 a la 29 vamos a tejer punto por punto, pero ya cambié a color amarillo. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo punto por punto, vuelta 27 a la 29. No hay pierde, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 30 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 31 a la 34 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la vuelta 31 a la 34. En la vuelta 35 voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a pegar un brazo. ¿Ok? Lo atravieso y con 2 puntos bajos lo voy a unir. Va 1, y 2. Y luego hago 7 puntos bajos, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y otra vez lo doblo y lo atravieso y es 1 y 2 y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ya va quedando. Entonces, en la vuelta 36 y 37 vamos a tejer punto por punto. Siguen siendo 18 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 38 vamos a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Un punto, una disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 voy a cambiar el color a color carne y vamos a hacer 6 disminuciones. Procuren ya tener bien relleno el cuerpo del goodie para poder hacer las disminuciones. ¿Ok? Entonces, 2, 3, 4, las termino y regreso. En la vuelta 40 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Ya empezamos a hacer la cabeza. Lo tejo y regreso. Un aumento en cada punto. ¿Ok? Y vean. En la vuelta 41 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 43 voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí, espérenme. 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 44 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 45 a la 53 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar. Ay, es que perdónenme, yo siempre me ando perdiendo. Entonces, de la vuelta 45 a la 53, voy a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ya va agarrando forma esto. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces
y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 56 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. Voy rellenando ya la cabeza y vamos a poner un palito para el soporte de la cabeza, ¿ok? Entonces tejo 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ahí me va a dar un total de 18 puntos. Ok, vean, tengo el palito y lo voy a atravesar. Si es para un niño chiquito, no les recomiendo que le pongan el palito. Ponle una barrita de silicón y con eso. Ok, vean. Al empujar el palito se movió el relleno. Entonces lo que hago es que con las puntas de las tijeras trato de rellenar otra vez. Así. Ahí ya quedó. Falta un poquito. Ahí está. Lo relleno bien y regreso. Vuelta 57. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la última vuelta, en la 58, voy a hacer esto. 6 disminuciones. ¿Ok? Ya tiene que estar bien rellena la cabeza para que quede bien. Entonces, hago las 6 disminuciones, dejo estambre, remato y coso. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, vean, voy a coser varias tiritas así en rojo para hacer la camisita cuadriculada. Si ven, él lleva una camisita con cuadros rojito. Pues es amarilla, pero con líneas rojas. Entonces, voy a hacerlo. Esto sí ya es al criterio de cada quien. Y entonces, lo hago en toda la camisa y lleva cuadritos así también atravesados, o sea, líneas atravesadas. También en las manos lo coso y regreso, ¿ok? Vean, estoy con punto atrás y así lo hago, ¿ok? Aquí me queda un poquito chueco, pero creo que no hay problema. Y le voy a pegar unos botones también. Entonces, lo tejo, lo coso y regreso, ¿ok? Ok, miren, ya le hice las rayitas. De atrás no se las hice porque dije, bueno, va a llevar chaleco, ¿va? Pero si quieren hacerlo completo, no hay problema. Entonces, hice en una maderita la hebilla, que es un torito. Me falta la funda para, ya saben qué, porque si no me van a censurar. Y me falta el pañuelito. Vamos a hacer el pañuelito con el estambre rojo. Ay, vean, los botones los pegué también. Entonces, los dejo secar por lo mientras y vamos a empezar con el pañuelo. Voy a tejer, ¿qué serán? Unas 15 cadenas, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a ver si 20 son suficientes. Sí, miren, para ponerle el nudo.
¿Ok? Entonces, son 20 cadenas más una. Y voy a hacer esto. Voy a tejer un punto bajo en cada cadena. Son 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por cadena. Los tejo y regreso. Ok. Rematan después de los 20 puntos bajos. Ahora van a contar 7 puntos bajos y marcan aquí. Y de esta van a marcar 2, 4, 6 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas, así. ¿Ok? Y entonces, en la primera marca voy a clavar el gancho y saco la cadenita. Quito la marca y hago una cadena. Hago una cadena, ¿no? Y ahí mismo hago un punto bajo y empiezo. 6 puntos bajos, incluido el primero. 3, 4, 5 y 6. A ver, 2, 4, 6. Vamos a hacer uno más. Son 7. Ahora, giro el tejido. Subo con una cadena y hago una disminución. 2, 3 puntos bajos. Otra disminución, pero vean cómo lo hago. Volteo el tejido, subo con una cadena, hago una disminución, hago un punto bajo y una disminución. Y hasta ahí le voy a dejar. Corto y remato. Esto lo vamos a esconder, ya saben cómo. A ver, espérenme, ahí está. Clavo la aguja, vean. ¿Ok? Y hasta aquí ensarto y ya, saco el punto. Es que es más fácil así. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a cortar un pedacito de estambre rojo y voy a hacer esto. Vean, lo amarro y con el estambre que corté voy a hacer un nudo. ¿Ok? Espérenme. Hago el nudo, vean, así. Meto las dos puntas. Y jalo. Lo bajo un poquito. Ahí está. Y hago otro nudo. Puedo cortar. Y vean. Entonces, ya quedó. Ahora, vamos a hacer el chaleco. Perdónenme, voy a hacer primero la funda de, ¿ya saben qué? Entonces, voy a tejer 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 6, más una. Y entonces, subo a partir de la segunda cadena, subo y voy a tejer 6 puntos bajos. Estoy utilizando el estambre de las botas, ¿ok? Entonces, ahí están. Doy la vuelta, subo con una cadena y voy a tejer de la vuelta 2 a la 5, punto por punto, ¿ok? Lo tejo
y regreso. Rematen, pero dejen estambre para coser, ¿ok? Entonces, tejo hasta la vuelta 5 y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a doblarlo a la mitad y voy a hacer esto. Voy a unir la orilla, ¿ok? La uno. Ahí está. Aquí hago un amarre con este pedacito. Y vean. A ver. Ok. Este pedacito lo corto. Y vamos a coserlo aquí. Como con 2 puntadas. Aquí en la cadera. Vean. Entonces, agarro la parte de adentro del tejido. Ahí está. Y acá. Así. Y entonces, lo clavo y lo saco por otro lado. ¿Ok? Y vean. Ya quedó. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el chaleco. ¿Ok? El chaleco lo vamos a hacer en color blanco y vamos a hacer esto. Hago 16 cadenas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más 1. Y en la primera vuelta, a partir de la segunda cadena, voy a tejer puntos bajos. Son 16 puntos bajos lo que voy a tejer. Lo tejo y regreso. Vean, punto por punto. ¿Sale? Ok, giro el tejido y vamos a hacer esto. Tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. 4 veces y nos va a dar un total de 20 puntos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 3 voy a girar el tejido y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Clavo y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y brinco 4. 1, 2, 3 y clavo. Y tejo 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego, giro el tejido. En la vuelta 4 tejo punto por punto. Son los 4 puntos bajos. 3, 4. Y luego en las 5 cadenas, en las 4 cadenas voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Si no, más fácil, miren. Vamos a hacerlo más fácil. Donde están las cadenas, hago 4 puntos bajos. 2, 3
y 4. Nada más abrazo la cadena. Es lo mismo. Luego, tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego abrazo otra vez 4 cadenas, 4 puntos bajos. 3 y 4. Y luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Vean. Giro el tejido. En la vuelta 4 a las 7, tejo punto por punto. ¿Sale? Lo tejo. No, espérenme. En las 5, perdónenme, de las 5 a las 7, porque la 4 la acabo de hacer. Hacemos punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 5 a las 7, punto por punto. En la vuelta 8 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la 9 a la 12. Ok. ¿Qué hice? Corté las manchitas para el chaleco. En la vuelta 12 ya rematé. Y entonces nada más corten así como pues manchitas de vaca y las pegan. Para eso era el fieltro negro, miren. Y ya quedó. Entonces, no le vi el caso en ponerlo porque esto es fácil. Ya nada más rematé y ya, fue todo. Entonces, vamos a hacer el cabellito. El cabellito vamos a tomar el otro tono de café. Miren, es diferente. Y voy a tomar el otro tono que había escogido. Y vamos a hacer esto. Hago un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Nos van a dar 6 aumentos, un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7
a la 14 voy a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo, a ver, pero espérenme. Sí, en la de la 7 a la 13, mejor, porque en la 14 vamos a hacer las patillas. Entonces, de la 7 a la 13 lo tejo, tejen marco, porque ya me conozco, me pierdo. Entonces, tejo de la 7 a la 13 y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y a partir de la segunda voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y ahí mismo hago un punto bajo. Luego tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Luego hago una lazada y hago 2 puntos dobles bajos. Luego hago un punto alto, 2 puntos altos. Luego hago otra vez 2 puntos dobles altos. Y luego tejo 1, 2, 3, 4, 4 puntos bajos y ahí hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y a partir de la segunda cadena hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y ya después tejo el resto de puntos bajos, ¿ok? No importa, este número ya no importa. Vean, termino la vuelta y ya terminamos el cabellito, ¿ok? Entonces, pero ahorita quiero que vean cómo voy a rematar. Porque si se acuerdan, empezamos con una cadena. Aquí, el último punto. Ahí está. Y entonces aquí agarro donde empecé la vuelta, la cadena, un punto deslizado, corto y remato. Ahí está. A ver, espérenme. A ver. Ahí. Algo hice. Creo que se atoró. Ahí está. Punto deslizado. Y ahí jalo el estambre. Y ya quedó. Y vean. Lo que hicimos al frente fue de lo del flequito. Y vean. ¿Ok? Y entonces lo pego con silicón frío. ¿Ok? Espérenme, vamos a alinearlo bien. Ahí está. Dejen ver la foto.
Ya quedó. Ok. Lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahora, voy a pegar los ojos. Van aquí. Más o menos va a ser la vuelta. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, pero espérenme. Es la vuelta 10 cambiando el color carne. 2, 4, 6. 6. La 45 es la 6, 46, 47, 48. Entre la 48, entre la 46 y 47, más o menos. ¿Ok? O 47, 48. Pero creo que es 46, 47. Siempre tiendo a ponerlos en ese lado. Y entonces, por si usas de seguridad. Ahí van. Y adivinen qué, me acordé que sí tenía una estrellita y se la puse en el chaleco. Sostengo para que seque, que lleva una estrella de sheriff. Espérenme que se me puede secar esto. Ahí está. Vean. Le puse su estrella de sheriff. Entonces, espero un poco y vamos a poner las cejas. Corto un poco el estambre. Nos falta la nariz, pero las cejas las voy a poner así. Dejen, veo la foto. Ok. Esta va así. Y esta va así. Como que es un poquito más larga. Pero esas las ponen como ustedes gusten, ¿eh? No hay... así. ¿Ok? Entonces, corto. Y ahora vamos a hacer la nariz. La nariz voy a utilizar, ya saben que uso este estambre abuelita de color carne, porque es otro tono del que yo uso. Pero si ustedes usan abuelita, no importa, usen ese mismo. De hecho hay dos tonos, ¿eh? Por lo que he visto, tiene dos tonos y entonces usen el contrario el que están usando. Entonces, agarro y en medio de las dos, de los dos ojos, hago esto. Así. Ahí está. Y hago dos horizontal. Y de arriba hacia abajo voy a envolver esas dos horizontales. Puede ser de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Saben a quién me siento? Como al viejito que lo repara, que le cose el bracito y lo pinta y así me siento. Ok, entonces, bueno, para las que no han visto la película, es un viejito que repara a Woody porque resulta ser de colección
Y entonces, el señor que lo quiere vender necesita repararlo para que lo venda más caro. Y entonces, el viejito lo pinta y todo. Entonces, ahora vamos a hacerle chapitas. Por eso me acordé, porque las chapitas que le hace el viejito con el aerosol, aerógrafo, y le hace sus chapitas. Entonces me siento así, que estoy retocando al muñequito. Pero yo en vez de usar aerógrafo uso la brocha. ¿Ok? Ya quedó. Nada más nos falta el sombrero. Si quieren ponerle espuelas, podemos ponerle con las bolitas de madera de estas y pegarlas atrás. Pero eso ya es al gusto. ¿Ok? Entonces, veamos. Vamos a hacer el sombrero con el tono de las botas. Si quieren le pueden poner también boca, eso es al gusto. Ahora sí que depende qué tanto quieran ponerle. Parece enojado, pero es que así está es que la sonrisita es la que lo suaviza. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Nos van a dar 6 aumentos, un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Ah, no es cierto, 24 puntos. Ya me estoy brincando una vuelta. Nos van a dar 24 puntos en esta vuelta. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. 6 veces y ahora sí son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento. Entonces, lo tejo y regreso. Ay, ¿saben qué? Le cambié las cejitas, como que lo sentí muy agresivo. Entonces, le pueden cambiar ustedes las cejas. Es que no sé, se me hizo muy agresivo, como de muy Juan Camané, como decimos aquí en México. Ok, en la vuelta, seguimos con el sombrero. En la vuelta 7 vamos a hacer punto por punto, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. Es que perdónenme, no, se me hizo muy fea las cejitas, como muy agresivo. Y entonces dije, no lo voy a cambiar. Mejor lo cambié porque lo estaba viendo así paradito en mi mesa de trabajo. Y entonces dije, ay no, quedó como muy, no sé, muy agresivo. Y Woody no tiene nada de agresivo. Entonces por eso le cambié las cejas. Ok, entonces tejo punto por punto
y regreso, ¿ok? En la vuelta 8 a la... no, espérenme. Así, 8 y 9, vamos a tejer punto por punto. Yo creo que hasta la 10, hasta la vuelta 10, voy a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo, ¿ok? 8 a la 10 y regreso, punto por punto. En la vuelta 11 voy a hacer un punto bajo, un aumento, ¿ok? Pero tomando la parte de adelante de la cadena. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok. En la vuelta 12 a la 15, ¿o qué será? ¿La 14? Bueno, les dejo aquí a qué vuelta, pero yo creo que es a la 15. Voy a tejer punto por punto y tomando el punto completo, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso de la 12 a la 15. ¿Sale? Más o menos es el sombrerito, porque sí como que lo hubiera hecho, ¿saben cómo? Como con cadenas y rodearlo. Pero le puedo dar la forma. Vean, entonces, lo tejo de la 12 a la 15 y regreso, ¿ok? Ok, miren, ya terminé. Me quedó de 30 centímetros de alto. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban y me den una manita arriba y un lindo comentario. Espero que les haya gustado y vamos a hacer a Jessie y espero que me salga Buzz Lightyear. Pero la versión de la primera peli, porque no sé, no le hallo al otro personaje, pero espero que les haya gustado. Es mi versión de lo que es Woody, entonces espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Los invito a que pasen a mi canal a ver los videos en la sección de videos y ahí salen varios tutoriales, ¿sale? Nos vemos. Bye.